Buenos días, tardes o noches, dependiendo en qué momento estén viendo este video. Mi nombre es Gabriel Carrera y vengo a presentar el post laboratorio del laboratorio número 7 del curso de programación de microcontroladores. Para este post laboratorio, por primero teníamos que pasar el PWM para los servos que habíamos utilizado en el laboratorio a unas librerías, que es lo que tenemos aquí. Primero había que utilizar estas dos funciones públicas, que son la del setup y la del duty cycle, el duty, que es lo que tenemos aquí. Es exactamente las mismas dos funciones. Y en la librería de las funciones tenemos definidas. Esta del setup es exactamente lo mismo que tenía yo en el laboratorio. Ahorita lo voy a mostrar. Para el setup del PWM es exactamente esto. Y para el Duty Cycle es exactamente lo mismo que tenía en la interrupción. Esto, que era para enviar los valores del Duty Cycle a los servos. Es para cambiar el valor del Duty Cycle en los servos y cambiar el ángulo. Y como segunda parte de la post laboratorio era hacer un ADC, un PWM manual y enviarlo en una librería igualmente. Entonces tenemos aquí la librería con igualmente un setup y una interrupción. Y aquí tenemos la librería de las funciones, que tenemos el valor del timer 0 para que nos den una interrupción de cada 0.015 microsegundos. Y esta variable existe solamente para poder simplemente aquí cambiar el puerto de salida, porque dice que debe ser eh, posible cambiarlo. Aquí está, debería poder enviar el pin. Entonces, al cambiar este RC3, por ejemplo, a cualquier otro pin, bueno, si es otro puerto, pues obviamente hay que cambiar aquí a port B y aquí RB1, por ejemplo, y cambiaría todo para que el pin de salida sea el RB1, por ejemplo. Entonces tenemos también estas dos variables. Esta primera es para, va a ser el contador que vamos a utilizar, porque aquí se puede ver que como consejo nos dan poder utilizar una interrupción con un contador, que es lo que hice. Entonces este es ese contador que vamos a ir incrementando. Y esta variable es la que va a almacenar el valor del ADC del potenciómetro para poder compararlas. Entonces aquí tenemos el cero, que es básicamente el mismo cero que el timer cero básico, que es solo para la interrupción. Y, y la función del PWM manual de la interrupción que había dicho es exactamente lo que dije. Cuando se cumple la interrupción se incrementa este contador y luego se comparan los dos. Y si son iguales se enciende el puerto, y si no son iguales pues se mantiene apagado. Entonces cuando se cumple la interrupción y sean iguales, se incrementa, ¿cómo se dice? Se enciende el puerto y luego cuando se vuelve a cumplir la interrupción se incrementa otra vez y se apaga el puerto. Luego de la interrupción apagamos la bandera y establecemos otra vez el valor del timer cero para que sea nuestra interrupción dure exactamente lo mismo. Entonces en nuestro main tenemos aquí incluidas las dos librerías hechas por mí. Y luego tenemos aquí el valor del timer cero con la interrupción que había dicho. El puerto que también aquí habría que cambiarlo para enviarle la, el puerto de salida que quisiéramos con el manual. Y la variable porque aquí se utiliza para enviarle el valor del ADRSH. Entonces aquí tenemos los cambios para el PostLab, que son únicamente agregar un tercer canal, porque evidentemente necesitamos un tercer canal para el tercer potenciómetro, que utilicé en este caso la N5, que es el RE0. Entonces hacemos que el LED, es decir, nuestra variable que había dicho que iba a almacenar el valor del ADC, valga ADRSH para que sea exactamente eso. Y luego también la interrupción del timer 0 va a llamar a la interrupción del PWM manual que había dicho, que es la que está aquí. Entonces aquí hacemos el setup del timer 0 y todo. Pues con esta, este.
el PWM manual setup, que lo que hace es el setup del timer 0. Y luego aquí llamamos a las funciones del PWM de la librería, que son estas dos, enviándole el canal 1 y 2, y con en ambos casos un periodo de 4 ms y un duty cycle del 50%. Entonces, luego tenemos este while que hace los cambios de canales, que solamente es necesario cambiar, agregar un tercer canal que había dicho que era la N5 en el RE0. Entonces, lo que hice fue, si está en 1, pasar al siguiente. Entonces, si está en el 0, pasar al 5, al 4, perdón. Si está en el 4, pasar al 5. Y si está en el 5, regresa al 0. En vez de solo alternar entre los dos. Luego es necesario también habilitar el ANSEL del pin que vamos a utilizar para el potenciómetro. Y eso sería todo por el código. Ahora vamos a proceder con la explicación física. Como podemos ver aquí, tenemos estos dos potenciómetros, son los de los servos y este es el del LED. Entonces podemos ver que el, el potenciómetro de arriba controla este servo. Entonces va de menos 90, que era donde estaba inicialmente, hasta más 90, es decir, gira 180 grados. Igualmente el potenciómetro de aquí abajo controla este. Vamos a ver que está en más 90 y podemos ir viajando poco a poco hasta menos 90. Y por último, este potenciómetro controla el duty cycle del LED. Entonces vemos que ahí está parpadeando muy poco, es decir, dura encendido muy poco tiempo porque el potenciómetro está bajo. Entonces si lo subimos hasta ahí, por ejemplo, vemos que dura más tiempo encendido y menos tiempo apagado. Tenía también este osciloscopio para ver los cambios de los duty cycles de los de los de los potenciómetros. Entonces este creo que es este o no es el otro. Entonces vemos que es el de arriba. Vemos que hasta ahí abajo el duty cycle, es decir, el tiempo que permanece encendido, es muy bajo. Y en cambio si lo subimos, va cambiando el tiempo del duty cycle hasta que permanece encendido la mayoría del tiempo. Es exactamente lo mismo con este que es el azul, que es el otro. Ahí está encendido lo máximo del tiempo y aquí está encendido lo mínimo del tiempo, como se puede ver ahí. Y lo mismo exactamente con el rojo, que sería el tercero, que es el del LED. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por ver. Adiós.